Se supone que la hora de acostarse es un evento feliz para un niño cansado. Para mí fue aterrador. Si bien algunos niños pueden quejarse de que los acuestan antes de terminar de ver una película o de jugar su videojuego favorito, cuando yo era niño, la noche era algo que realmente temía. En algún lugar, en el fondo de mi mente, todavía lo es. Como alguien formado en ciencias, no puedo probar que lo que me sucedió fue objetivamente real, pero puedo jurar que lo que experimenté fue un verdadero horror. Un miedo que en mi vida, me alegra decirlo, nunca ha sido igualado. Se lo relataré a todos ustedes, ahora lo mejor que pueda. Piensen lo que quieran, pero estaré feliz de sacarlo de mi pecho. No puedo recordar exactamente cuándo comenzó, pero mi temor a quedarme dormido parecía corresponder con mi traslado a una habitación propia. Yo tenía 8 años en ese momento, y hasta entonces había compartido habitación, bastante feliz con mi hermano mayor. Como es perfectamente comprensible para un niño 5 años mayor que yo, mi hermano finalmente deseó una habitación propia, y como resultado, me dieron la habitación en la parte trasera de la casa. Era una habitación pequeña, estrecha, pero extrañamente alargada, lo suficientemente grande para una cama y un par de cómodas, pero no mucho más. Realmente no podía quejarme porque, incluso a esa edad, entendía que no teníamos una casa grande y no tenía ningún motivo real para estar decepcionado, ya que mi familia era amorosa y cariñosa. Fue una infancia feliz durante el día. Una ventana solitaria daba a nuestro jardín trasero, nada fuera de lo común, pero incluso durante el día, la luz que se colaba en esa habitación parecía casi imperceptible. Como a mi hermano le dieron una cama nueva, a mí me dieron la litera de aire que solíamos compartir. Aunque estaba molesto por dormir solo, me emocionaba la idea de poder dormir en la litera de arriba, que me parecía mucho más aventurera. Desde la primera noche recuerdo una extraña sensación de inquietud que se arrastraba lentamente desde el fondo de mi mente. Me acosté en la litera de arriba, mirando mis figuras de acción y autos esparcidos por la alfombra verde. Mientras se desarrollaban batallas y aventuras imaginarias entre los juguetes en el suelo, no pude evitar sentir que mis ojos se dirigían lentamente hacia la litera de abajo, como si alguien se moviera por el rabillo del ojo, algo que no deseaba ser visto. La litera estaba vacía, impecablemente hecha con una manta azul oscuro, bien metida, cubriendo parcialmente 2 almohadas blancas bastante suaves. No pensé nada al respecto en ese momento, y el ruido del televisor de mis padres, que se deslizaba por debajo de mi puerta, me bañaba con una cálida sensación de seguridad y bienestar. Me quedé dormido. Cuando te despiertas de un sueño profundo, algo que se mueve, puede llevarte unos minutos comprender realmente lo que está sucediendo. La niebla del sueño se cierne sobre tus ojos y oídos incluso cuando estás lúcido. Algo se movía, de eso no cabía duda. Al principio no estaba seguro de lo que era. Todo estaba en penumbras, pero había suficiente luz arrastrándose desde el exterior para delinear esa habitación estrecha y sofocante. Dos pensamientos aparecieron en mi mente casi simultáneamente. La primera era que mis padres estaban en su cama porque el resto de la casa estaba a oscuras y en silencio. El segundo pensamiento se volvió hacia el ruido, un ruido que obviamente me había despertado. Cuando las últimas telarañas del sueño se dispersaron de mi mente, el ruido adquirió una forma más familiar. A veces el más simple de los sonidos puede ser el más desconcertante. Un viento frío silbando a través de un árbol afuera, los pasos de un vecino incómodamente cerca, o en este caso, el simple sonido de las sábanas de la cama susurrando en la oscuridad. Eso fue todo. Las sábanas de la cama crujían en la oscuridad, como si algún durmiente perturbado intentara ponerse demasiado cómodo en la litera de abajo. Me quedé allí, con incredulidad, pensando que el ruido era mi imaginación, o tal vez solo mi gato encontrando un lugar cómodo para pasar la noche. Fue entonces cuando noté mi puerta, cerrada, como la había estado cuando me había quedado dormido. Tal vez mi madre me había visitado
y el gato se había colado en mi habitación en ese momento. Sí, eso debe de haber sido. Me giré viendo hacia la pared, cerrando los ojos con la vana esperanza de poder volver a dormir. Mientras me movía, el crujido de abajo de mí cesó. Pensé que debía de haber molestado a mi gato, pero rápidamente me di cuenta de que el visitante en la litera de abajo era mucho menos mundano que mi mascota, tratando de dormir, y mucho más siniestro. Como alertado y disgustado por mi presencia, el durmiente perturbado comenzó a dar vueltas violentamente, como un niño que hace un berrinche en su cama. Podía escuchar las sábanas torcerse y girar con creciente ferocidad. Entonces el miedo se apoderó de mí, no como la sutil sensación de molestar que había experimentado antes, pero ahora potente y aterrador. Mi corazón se aceleró mientras mis ojos entraban en pánico, escaneando la oscuridad casi impenetrable. Dejé escapar un grito. Como hace la mayoría de los niños pequeños, instintivamente le grité a mi madre. Podría escuchar cómo algo se movía al otro lado de la casa, pero cuando comencé a suspirar aliviado de que mis padres vinieran a salvarme, las literas de repente comenzaron a temblar violentamente, como si hubieran sido atacadas por un terremoto, raspando contra el suelo y la pared. Podría escuchar las sábanas debajo de mí agitándose como si estuvieran atormentadas por la malicia. No quería saltar a un lugar seguro, porque temía que la cosa en la litera de abajo se extendiera y me agarrara, arrastrándome hacia la oscuridad. Así que me quedé allí, con los nudillos blancos apretando mi propia manta como un sudario de protección. La espera pareció una eternidad. La puerta finalmente y afortunadamente se abrió de golpe, y yo yacía bañado en la luz, mientras la litera de abajo, el lugar de descanso de mi visitante no deseado, yacía vacía y pacífica. Lloré y mi madre me consoló. Lágrimas de miedo, seguidas de alivio, rodaron por mi rostro. Sin embargo, a pesar de todo el horror y el alivio, no le dije por qué estaba tan asustado. No pude explicarlo, pero era como si lo que sea que hubiera estado en la litera regresaría si yo hablaba de ello, o pronunciara una sola sílaba de su existencia. Si eso era verdad, no lo sé, pero de niño sentí como si esa amenaza invisible permaneciera cerca, escuchando. Mi madre estaba en la litera vacía, prometiendo quedarse allí hasta la mañana. Eventualmente mi ansiedad disminuyó, el cansancio me empujó hacia el sueño, pero permanecí inquieto, despertándome varias veces momentáneamente con el sonido de las sábanas de la cama. Recuerdo que al día siguiente quise ir a cualquier parte, estar en cualquier lugar, menos en ese cuarto angosto y asfixiante. Era un sábado y jugué afuera, bastante feliz con mis amigos. Aunque nuestra casa no era grande, tuvimos la suerte de tener un largo jardín en pendiente en la parte de atrás. Jugábamos ahí a menudo, ya que gran parte estaba cubierta de maleza y podíamos escondernos en los arbustos, trepar al enorme árbol que se elevaba por encima de todo lo demás e imaginarnos fácilmente en medio de una gran aventura, en alguna tierra exótica e indómita. Por muy divertido que fuera todo, de vez en cuando mi mirada se volvía hacia esa pequeña ventana, ordinaria, ligera e inocua, pero para mí, ese límite delgado era un espejo en un lugar extraño y frío de pavor. Afuera, el exuberante entorno verde de nuestro jardín, lleno de caras sonrientes de mis amigos, no pudo extinguir la sensación que se arrastraba por mi columna vertebral y me ponía cada pelo de punta. La sensación de que algo en esa habitación me estaba observando jugar, esperando la noche en la que estaría solo, ávidamente lleno de odio. Puede sonar extraño, pero cuando mis padres me hicieron pasar de nuevo a esa habitación para pasar la noche, no dije nada, no protesté, ni siquiera puse una excusa del por qué no podía dormir allí. Entré sencilla y hoscamente en esa habitación, subí los pocos escalones hasta la litera de arriba y luego esperé. Como adulto les contaría todo sobre mi experiencia, pero incluso a esa edad me sentía casi tonto por estar hablando de algo de lo que realmente no tenía evidencia. Sin embargo, estaría mintiendo si dijera que esa fue mi única razón. Todavía sentía que esta cosa se enfurecería si yo hablaba de eso,
Es curioso cómo ciertas palabras pueden permanecer ocultas en tu mente, sin importar cuán descaradas u obvias sean. Una palabra vino a mí esa segunda noche, estando solo en la oscuridad, asustado, consciente de un cambio podrido en el ambiente, un espesamiento de aire como si algo lo hubiera desplazado. Cuando escuché los primeros giros casuales de las sábanas de abajo, el primer aumento ansioso de los latidos de mi corazón al darme cuenta de que algo estaba nuevamente en la litera de abajo, esa palabra, una palabra que había sido enviada al exilio, se filtró a través de mi conciencia, liberándose de toda represión, jadeando por aire y gritando, grabando y tallando en mi mente. Fantasma. Cuando me vino ese pensamiento, noté que mi inoportuno visitante había dejado de moverse. Las sábanas de la cama yacían tranquilas y dormidas, pero había sido reemplazado por algo mucho más espantoso. Una respiración lenta, rítmica y áspera se elevó y escapó de la cosa de abajo. Podía imaginar su pecho subiendo y bajando con cada respiración sórdida, sibilante y entrecortada. Me estremecí y esperé más allá de toda esperanza que se fuera sin que ocurriera algo. La casa estaba, como la noche anterior, en un espeso manto de oscuridad. El silencio prevaleció, excepto por el pervertido aliento de mi acompañante no deseado, hasta que me dejara en paz. Entonces ocurrió algo inequivocablemente escalofriante. Se movió. Se movía de una manera diferente a la anterior. Cuando se arrojó en la litera de abajo, parecía sin restricciones, sin propósito, casi animal. Este movimiento, sin embargo, fue impulsado con la conciencia, con un propósito, con un objetivo en mente, porque esa cosa que yacía allí en la oscuridad, esa cosa que parecía tener la intención de aterrorizar a un niño, se sentó con calma y despreocupación. Su respiración dificultosa se había vuelto más fuerte, ya que ahora solo un colchón y unos cuantos listones de madera endebles separaban mi cuerpo del aliento sobrenatural de abajo. Me quedé allí, mis ojos llenos de lágrimas, un miedo que las meras palabras no pueden relacionarse contigo ni con nadie más. No hubiera creído que este miedo podría haber aumentado, pero estaba muy equivocado. Imaginé cómo se vería esta cosa sentada allí, debajo de mi colchón, con la esperanza de captar el más mínimo indicio de que estaba despierto. La imaginación luego se convirtió en una realidad desconcertante. Empezó a tocar los listones de madera sobre los que se asentaba mi colchón. Parecía acariciarlos con cuidado, pasando lo que imaginé eran dedos y manos por la superficie de la madera. Luego, con gran fuerza, empujó con furia entre dos listones en el colchón, incluso a través del acolchado. Sentí como si alguien me hubiera clavado los dedos en el costado con saña. Dejé escapar un grito todopoderoso, y la cosa resollando, temblando y moviéndose en la litera debajo, respondió haciendo vibrar violentamente la litera como lo había hecho la noche anterior. Pequeñas escamas de pintura cayeron sobre mi manta de la pared cuando el marco de la cama la raspó hacia adelante y hacia atrás. Una vez más me bañó la luz, y allí estaba mi madre, cariñosa como siempre, con un abrazo reconfortante y palabras tranquilizadoras que finalmente calmaron mi histeria. Por supuesto, ella me preguntó qué me había pasado, pero no pude decirlo, no me atreví a decirlo. Simplemente dije una palabra una y otra vez: pesadilla. Este patrón de eventos continuó durante semanas y meses. Noche tras noche me despertaba con el sonido de la sábana susurrando, cada vez que gritaba para no darle tiempo a esta abominación para pincharme y tocarme. Con cada llanto, la cama temblaba violentamente, deteniéndose con la llegada de mi madre, que pasaba el resto de la noche en la litera de abajo, aparentemente sin darse cuenta de la fuerza siniestra que torturaba a su hijo todas las noches. A lo largo del tiempo, me las arreglé para fingir que estaba enfermo, y se me ocurrieron otras razones menos que ciertas para dormir en la cama de mis padres, pero la mayoría de las veces pasaba las primeras horas de la noche, solo en esa cama,
la habitación donde la luz del exterior no se sentaba bien, donde aparecía esa cosa. Con el tiempo, me pude volver insensible a casi cualquier cosa, sin importar cuán horrible sea. Me di cuenta de que por alguna razón, esta cosa no podía hacerme daño cuando mi madre estaba presente. Estoy seguro de que habría dicho lo mismo de mi padre, pero a pesar de lo cariñoso que era, despertarlo del sueño era casi imposible. Después de unos meses, me había acostumbrado a mi visitante nocturno. No confundas esto con una amistad sobrenatural. Detestaba la cosa. Todavía le temía mucho, ya que casi podía sentir sus deseos y su personalidad, si se le puede llamar así. Uno lleno de odio, pervertido y retorcido, pero anhelándome. Mis mayores temores se hicieron realidad en el invierno. Los días se acortaron y las noches más largas simplemente proporcionaban a este desgraciado más oportunidades. Fue un momento difícil para la familia. Mi abuela era una mujer maravillosamente amable y gentil. Se había deteriorado mucho desde la muerte de mi abuelo. Mi madre estaba haciendo todo lo posible para mantenerla en su casa el mayor tiempo posible. Sin embargo, la demencia es una enfermedad cruel y degenerativa que le roba a una persona sus recuerdos un día a la vez. Pronto no reconoció a ninguno de nosotros y quedó claro que la tendrían que trasladar de su casa a un asilo de ancianos. Antes de que pudiera ser trasladada, mi abuela tuvo algunas noches particularmente difíciles y mi madre decidió que se quedaría con ella. Por mucho que amé a mi abuela, y no sentí más que angustia por su enfermedad, pero hasta el día de hoy me siento culpable de que mis primeros pensamientos no fueran sobre ella, sino sobre lo que mi visitante nocturno podría hacer si se percataba de la ausencia de mi madre. Siendo su presencia lo único que estaba seguro me estaba protegiendo del horror total del alcance de esa cosa. Corrí a casa desde la escuela ese día e inmediatamente saqué las sábanas y el colchón de la litera inferior. Quité todos los listones y coloqué un escritorio viejo, una cómoda y algunas sillas que guardamos en el armario donde se usaba la litera inferior. Le dije a mi padre que estaba haciendo una oficina que él encontró adorable, pero que me aseguraría en no darle a esa cosa un lugar para dormir una noche más. A medida que se acercaba la oscuridad, me quedé allí, sabiendo que mi madre no estaba en la casa. No sabía qué hacer. Mi único impulso fue colarme en su joyero y tomar un pequeño crucifijo familiar que había visto antes. Si bien mi familia no era muy religiosa, a esa edad todavía creía en Dios y esperaba que de alguna manera esto me protegiera. Aunque temeroso y ansioso, mientras agarraba el crucifijo debajo de mi almohada, con fuerzas en una mano, el sueño finalmente llegó, y mientras me dormía, esperaba despertarme por la mañana sin incidentes. Desafortunadamente, esa noche fue la más aterradora de todas. Me desperté gradualmente. La habitación volvió a estar a oscuras. A medida que mis ojos se adaptaron, pude distinguir gradualmente la ventana, la puerta y las paredes, algunos juguetes en el estante, e incluso, hasta el día de hoy, me estremezco al pensar en esto, porque no había ruido, sin crujir de sábanas, no había movimiento en absoluto. La habitación se sentía sin vida, pero no vacía. El visitante nocturno, esa cosa no deseada, sibilante y llena de odio, que me había aterrorizado noche tras noche, no estaba en la litera de abajo. Estaba en mi cama. Abrí la boca para gritar, pero no salió nada. El terror absoluto había sacudido el mismo sonido de mi voz. Me quedé inmóvil. Si no podía gritar, no quería que supiera que estaba despierto. Todavía no la había visto, solo podía sentirlo. Estaba oscuro bajo mi manta. Podía ver su contorno y podía sentir su presencia, pero no me atreví a mirar. Su peso me presionaba encima, una sensación que nunca olvidaré. Cuando digo que pasaron horas, no exagero, acostado allí, inmóvil, en la oscuridad. Yo era un niño aterrorizado. Si hubiera sido durante los meses de verano, habría habido luz para entonces. Pero el invierno es largo e implacable.
y sabía que faltarían horas para el amanecer, un amanecer que anhelaba. Era un niño tímido por naturaleza, pero llegué a un punto de quiebre, un momento en el que no podía esperar más, en el que ya no podía sobrevivir bajo esta abominación. El miedo a veces puede desgastarte, dejarte raído, un caparazón de nervios que deja solo el más mínimo rastro de ti. Tenía que salir de esa cama. Entonces me acordé, el crucifijo. Mi mano aún estaba debajo de la almohada, pero estaba vacía. Lentamente moví mi muñeca para encontrarlo, minimizando lo mejor que pude el sonido y las vibraciones que provocaba, pero no lo pude encontrar. O lo había tirado de la litera de arriba, o me lo habían... No podía ni pensar en ello. Me lo había quitado de la mano. Sí, sin el crucifijo perdí todo sentido de esperanza. Incluso a una edad tan temprana puedes ser muy consciente de lo que es la muerte y temerla intensamente. Sabía que iba a morir en esa cama si me quedaba allí, dormido, pasivo, sin hacer nada. Tuve que dejar atrás esa habitación, pero ¿cómo? ¿Debería saltar de la cama y esperar llegar a la puerta? ¿Y si es más rápido que yo? ¿O debería deslizarme lentamente fuera de la litera de arriba, con la esperanza de no molestar a mi extraño compañero de cama? Al darme cuenta que no se había movido cuando me moví, tratando de encontrar el crucifijo, comencé a tener los pensamientos más extraños. ¿Y si está dormido? Ni siquiera había respirado desde que me había despertado. Quizás estaba descansando, creyendo que finalmente me había atrapado, que finalmente estaba en sus manos. O tal vez estaba jugando conmigo. Después de todo, había estado haciendo exactamente eso durante incontables noches. Y ahora, conmigo debajo, clavado contra mi colchón, sin una madre que me protegiera, tal vez estaba aguantando, saboreando su victoria hasta el último momento posible, como un animal salvaje saboreando su presa. Traté de respirar lo más superficialmente posible y reuniendo cada onza de coraje que pude, estiré lentamente mi mano derecha y comencé a quitarme la manta. Lo que encontré debajo de esas sábanas casi detuvo mi corazón. No lo vi, pero cuando mi mano movió la manta, rozó algo, algo suave y frío, algo que se sentía inequivocablemente como una mano demacrada. Contuve la respiración aterrorizado, porque estaba seguro de que ahora debía saber que estaba despierto. Pero nada. No se movió, se sintió muerto. Puse mi mano con cuidado más abajo en la manta y sentí un antebrazo delgado y mal formado. Mi confianza y casi retorcido sentido de curiosidad crecieron a medida que bajaba más a un músculo bíceps desproporcionadamente más grande. El brazo estaba extendido sobre mi pecho, con la mano apoyada en mi hombro izquierdo, como si me hubiera agarrado mientras dormía. Me di cuenta de que tendría que mover este apéndice cadavérico si tenía la esperanza de escapar de su agarre. Por alguna razón, la sensación de ropa rasgada y andrajosa en el hombro de este invasor nocturno me detuvo en seco. Una vez más, el miedo se hinchó en mi estómago y en mi pecho cuando retrocedí mi mano con disgusto por el toque del cabello revuelto y aceitoso. No me atreví a tocar su cara, aunque hasta el día de hoy me pregunto cómo se habría sentido. Querido Dios, se movió. Fue sutil, pero su agarre en mi hombro y en todo mi cuerpo se fortaleció. No brotaron lágrimas, pero Dios, cómo quería llorar. Mientras su mano y su brazo se enroscaban lentamente a mi alrededor, mi pierna derecha rozó la fría pared contra la que yacía la cama. De todo lo que me pasó en esa habitación, esto fue lo más extraño. Me di cuenta de que esta cosa rancia disfrutaba de terrorizar la cama de un niño. No estaba del todo encima de mí. Sobresalía de la pared, como una araña saliendo de su guarida. De repente, su agarre pasó de un apretón lento a un apretón repentino. Tiró y arañó mi ropa como si tuviera miedo de que la oportunidad pasara pronto. Luché contra él, pero su brazo demacrado era demasiado fuerte para mí. Su cabeza se levantó, retorciéndose y contorsionándose bajo la manta. Ahora me di cuenta de dónde me estaba llevando, hacia la pared. Luché por mi querida vida.
Lloré y de repente mi voz volvió a mí, gritando y gritando, pero nadie vino. Entonces me di cuenta de por qué estaba tan ansioso por atacar de repente, porque esta cosa tenía que tenerme ahora, a través de mi ventana, esa ventana que parecía representar tantas malicias del exterior. Se filtraba la esperanza, los primeros rayos de luz. Luché aún más, sabiendo que podía aguantar. Pronto desaparecería. Mientras luchaba por mi vida, el parásito sobrenatural se movió, subiendo lentamente por mi pecho, su cabeza ahora asomada por debajo de la manta, jadeando, tosiendo, áspera. No recuerdo sus facciones, simplemente recuerdo su aliento contra mi cara, fétido y frío como el hielo. A medida que el sol se asomaba por el horizonte, ese lugar oscuro, esa habitación sofocante, del desprecio fue lavada, bañada por la luz del sol. Me desmayé cuando sus dedos flacuchos rodearon mi cuello, exprimiendo la vida de mí. Me desperté cuando mi padre me ofreció prepararme el desayuno. Una vista maravillosa. Había sobrevivido a la experiencia más horrible de mi vida hasta entonces, y ahora alejé la cama de la pared, dejando atrás los muebles que había creído que evitarían que esa cosa tomara una cama. Poco pensé que intentaría tomar lo mío, a mí. Pasaron semanas sin incidentes, pero una noche fría y congelada me despertó el sonido de los muebles donde solía estar la litera, vibrando violentamente. En un momento pasó, me quedé allí, seguro de que podía escuchar un silbido lejano que venía de lo profundo de la pared, y finalmente se desvaneció en la distancia. Nunca antes le había contado a nadie esta historia, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy todavía empiezo a sudar frío con el sonido de las sábanas de la cama crujiendo en la noche, y ciertamente nunca duermo con mi cama contra la pared. Llámalo superstición si quieres, pero como dije, no puedo descartar explicaciones convencionales como parálisis del sueño, alucinaciones o la imaginación hiperactiva, pero lo que puedo decir es esto. Al año siguiente, me dieron una habitación más grande en el otro lado de la casa, y mis padres tomaron ese lugar extrañamente sofocante y alargado como su dormitorio. Dijeron que no necesitaban una habitación grande, solo lo suficientemente grande para una cama y algunas cosas. Duraron 10 días y nos mudamos al 11º.